siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos de la Iglesia Bautista Adrián. Para nosotros es un gusto y un privilegio poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a primeramente invocar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. También pues, darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de tener una transmisión más acá con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Papito Santo, gracias por este precioso día. Gracias porque nos has cuidado, nos has protegido. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te queremos dar las gracias por una nueva oportunidad. Gracias por la lluvia que está empezando a caer, Señor. Sabemos de que es necesaria también. Así que agradecemos, Señor, este momento.
Te queremos poner en tus manos el culto de hoy, Señor, para que tú recibas la honra, la gloria y que podamos ser edificados también. También ponemos en tus manos todo lo que es la tecnología, la transmisión, para que pueda salir con bien y que pueda llegar y ser de edificación a cada uno de los hermanos y familias que nos estén escuchando. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a tener un canto, el himno número 333, Cristo, fiel te quiero ser. Número 333, Cristo, fiel te quiero ser. Cristo, fiel te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Paz y gozo yo tendré, hacerle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame alegre corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, todo mi amor, todo mi amor. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Amén. Cristo fiel, te quiero ser. Ese debería ser el sueño, el anhelo de cada uno de nosotros. Antes de tener el siguiente himno, quisiera pues dar una noticia, bueno, un anuncio para nosotros acá en nuestra iglesia, para nuestros hermanos, si el Señor lo permite. El próximo domingo vamos a tener la apertura del culto presencial a las 10 de la mañana. Vamos a ir probando, vamos a ir evolucionando poquito a poco, vamos a ver cómo nos va saliendo todo, cómo va evolucionando el país también. Así que posiblemente van a recibir un mensajito de parte mía, queremos hacer ahí como un tipo de lista de asistencia, a ver cuántos hermanos van a estar viniendo. Así que si usted tiene planeado venir, le recordamos, mándenme un mensajito. Les recuerdo también a todas las personas que tienen algún tipo de situación de salud, el Ministerio de Salud pues pone algún tipo de condiciones, algún tipo de restricciones, personas adultas mayores que tengan algún tipo de problema respiratorio, para que por favor nos continúen siguiendo en casa, que vamos a seguir pues transmitiendo, si el Señor lo permite, todos los cultos. También personas que estén un poquito enfermas, que tengan gripe, que tengan algún tipo de situación ahí, por favor absténganse de venir. Vamos a tener aquí todos los preparativos, vamos a estar cumpliendo con el protocolo, si el Señor lo permite, para que en todo lo que hagamos, primeramente el Señor reciba la honra y la gloria, pero también que cada uno de nosotros podamos estar seguros de que estamos cumpliendo con los protocolos establecidos por nuestro país. Así que, si el Señor lo permite, vamos a estar iniciando ya con cultos presenciales
presenciales. Después de casi 3 meses vamos a poder vernos. Así que le invito a que me contacte para ir levantando la lista de los hermanos que van a estar presencialmente domingo, 10 de la mañana. Y pues, por supuesto los miércoles vamos a continuar, nuestro hermano Ricardo continúa con el estudio de Hebreos. Así que miércoles a las 7 de la noche. Vamos a tener, como les dije, un canto más, el número 323. Es un himno muy hermoso. Ese yo lo aprendí cuando estaba empezando en los caminos del Señor hace casi 40 años y es un himno que es muy precioso. Así que yo le invito a que lo cante con todo su corazón. En Jesucristo, el Rey de Paz. Amén. Voy a pedir al predicador de esta noche, mi hermano Josué Santa María, que pase para tener el mensaje de esta noche. Bueno, buenas noches, buenas tardes, todavía no son noches, ya casi noches, mis hermanos. Que el Señor me les bendiga. Es un privilegio siempre poder venir, abrir la palabra de Dios y compartir las enseñanzas maravillosas que en ellas tenemos. Hoy tenemos el privilegio de hacerlo, entonces gloria a Dios por eso. Espero que usted esté ahí en su casa o en su trabajo, donde sea que usted esté, que pueda prestar mucha atención para lo que Dios tiene para usted, que usted también busque su Biblia, que busque los pasajes que vamos a compartir para que usted vea que lo que le estamos hablando es la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Eso es siempre muy importante. Entonces, como es importante ponernos en sus manos, vamos a tener una palabra de oración nuevamente para que nuestro Dios nos guíe durante este tiempo, que realmente podamos aprender de su palabra y que nuestros corazones sean como una buena tierra en este momento para recibirla con gozo y que ella produzca fruto en nuestra vida. Entonces, vamos a orar y le pido a usted de que también entre delante de la presencia de Dios. No solamente me escuche, sino ore usted también con Dios ahí donde usted está. Oremos. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Dios mío, por esta tarde, Señor, que nos das el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor, de
abrir las escrituras, Señor, de congregarnos nuevamente como iglesia, Padre. Gracias por eso, Señor, y te pedimos, Padre, para que tú tomes control de este momento, Señor, en especial la predicación de tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, el que hable, Señor, que no sea yo, Padre Santo, estorbándote, Señor, sino que sea tú, Señor, y con el mensaje que está en tu palabra, nada más que eso, Señor, y que tú puedas tocar los corazones de cada uno de mis hermanos, de las personas que estén escuchando, Señor, así como tú me hablaste a mí, Señor, que tú puedas hablar a cada uno de nosotros, Padre. Por favor, Señor, haz tu obra, Señor, y te pedimos que quites cualquier distracción, Señor, de nuestros entornos, donde sea que nos encontremos en este momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar ya en materia. Hoy el título que usted puede ver ahí en el live, ¿verdad?, que está reproduciendo, se dice, para Dios no hay excusas. Tenía otro título por ahí, pero suena un poco grosero tal vez, entonces no quise ponerlo de lleno ahí en la transmisión en vivo para que no se me asustaran. Pero el otro título que tengo es A Dios no le importa, y no desde una perspectiva grosera o una perspectiva de que Él no tiene cuidado de lo que sucede, porque más bien es todo lo contrario. Sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios que realmente le importamos. Pero cuando utilizo la frase a Dios no le importa, quiero que la enfoquemos en lo que vamos a estar hablando el día de hoy. O la otra frase que utilizamos, para Dios no hay excusas. Mis hermanos, como hijos de Dios, tenemos una misión. Y yo sé que cuando decimos que como hijos de Dios tenemos una misión, usted sabe cuál es esa misión, la cual sabemos que no es opcional. Es una misión que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Y también haciendo tal vez algún tipo de conexión con la última vez que tuve la oportunidad de predicar la palabra de Dios aquí en la iglesia, que hablábamos de ser un esclavo de Cristo. Como esclavos de Cristo no tenemos opción, sino que tenemos que hacer lo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Un esclavo, y quiero seguir utilizando esta frase, mis hermanos, pero la última vez que utilicé esta frase, no dije algo también que iba muy de la mano, que después realmente cuando el pastor se subió a despedir, sí lo hizo ver así, que dijo un esclavo voluntario. Me acuerdo que el pastor se subió y dijo, María, la esclava voluntaria de Dios, cuando el ángel se le presentó. Ese es un principio también sumamente claro en la palabra de Dios. En el Éxodo 21 usted encuentra también el ejemplo que deja Dios cuando establece la ley de que los esclavos después de 6 años de servicio, ya cuando iban al 7º año y tenían que ser liberados, ellos por su propia voluntad podían hacerse esclavos de por vida de su actual dueño, para que su dueño les cuidara, ellos trabajar para él, ellos se podían sentir cómodos con su dueño, un esclavo voluntario. Yo no lo enfoqué tanto de esa manera, porque yo lo que quería dar en aquel entonces era el énfasis de que usted y yo en posición somos esclavos y no hay quite. Somos esclavos y por más que usted reniegue de eso, somos esclavos. Pero por supuesto que hay una parte voluntaria, porque Dios no fuerza a nadie, hay una parte voluntaria que tiene que ocurrir en mí para hacer lo que Dios me está pidiendo. Y eso es lo que quiero que pensemos hoy. La pregunta tal vez es, y haciendo esa conexión, ¿por qué no nos comportamos como esclavos de Dios? ¿Por qué no nos comportamos como esclavos de Dios? Y ahí tal vez haciéndonos estas preguntas es donde podemos encontrar múltiples excusas, o podemos encontrar pecado también, pero hoy no nos vamos a enfocar en el área del pecado, nos vamos a enfocar en el área de las excusas, que al fin y al cabo las excusas terminan siendo pecado, pero quiero que las veamos desde el punto de vista de que yo digo algo para decir yo no puedo servir al Señor, yo digo yo no puedo servir al Señor por X motivo, yo no puedo servir al Señor por este otro motivo. Eso es lo que quiero que estudiemos hoy. Y por eso le pongo el título, Dios nos conoce y a Él no le importa. A Él no le importan nuestras excusas. Para Dios simplemente no existen dichas excusas. El primer punto de esta tarde es, a Dios no le importa nuestra preparación académica.
A Dios no le importa nuestra preparación académica. Mis hermanos, amigos que nos escuchan, sabemos en el mundo en el que nos desarrollamos que para ser o para triunfar secularmente se piden muchos títulos académicos, la persona tiene que prepararse y tiene que tener el mejor grado académico y tiene que luchar por conseguir esos objetivos. Pero para Dios eso simplemente no importa. Dios no nos pide ni ser máster, ni ser licenciado, ni ser bachilleres, no nos pide ni siquiera que tengamos el colegio, ni la escuela, que sepamos leer. Dios no nos pide absolutamente nada de eso. Para Dios eso es basura. A Dios no le sirve nada de esos grados académicos terrenales que nosotros podamos obtener. Incluso para servir a Dios, para comportarme como un verdadero esclavo de Dios, ni siquiera es necesario ser un bachiller del seminario bíblico o algún grado académico más alto del seminario. Ahora, no me malentienda, porque por supuesto que estudiar en el seminario es una gran bendición y es un gran beneficio para cada uno de nosotros, para poder presentar defensa delante de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice la palabra de Dios, para poder aprender más y poder servirle mejor a Dios, poder ser un mejor esclavo de Dios. Pero para dar ese primer paso de comportarme como un esclavo de Dios, yo no tengo que tener ninguna preparación. Dios me hace un hijo suyo, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, inmediatamente soy un esclavo de Él, inmediatamente me tengo que comportar como su esclavo sin importar nada. Y hablando de este tema de que no le importa nuestra preparación académica, vayamos a Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20, ya vamos a empezar a ver ejemplos bíblicos de esto que estamos hablando. Mateo 4, 18 al 20. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mis hermanos, aquí vemos cómo Jesucristo en su ministerio terrenal ve a estos dos hombres, a Pedro, a Andrés, que eran hermanos en la carne, y Jesucristo le llama para ser sus discípulos. Y estos hombres, pescadores de profesión, siguen al Maestro. Jesucristo no llegó y les preguntó qué grado tenían ellos, qué conocimiento tenían ellos. Jesucristo vio algo en ellos que era más allá, muchísimo más allá que eso. Sabemos que Jesucristo, Dios, escudriña los corazones. Dios vio en ellos algo especial que no tenía nada que ver con la preparación que ellos podían tener. Eran hombres pescadores. Y para el entorno de la época, un hombre pescador era un hombre comúnmente sin educación, un hombre que no era letrado. Y estos hombres iletrados que no tenían tanta educación, vea lo maravilloso que fueron para Dios. Cuando Dios los tomó para la obra suya, qué maravillas hicieron estos hombres. Mis hermanos, acompáñenme a Hechos capítulo 4. Hechos 4, y vamos a leer del 1 al 13. Hechos 4, del 1 al 13, dice la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? Si usted lee el capítulo anterior, había sucedido la sanación de un hombre que era cojo. Un hombre que era cojo desde el nacimiento. Y estos hombres religiosos entonces quieren aprender a Pedro y a Juan, que habían sido los que habían obrado este milagro. Bueno, que Dios obró el milagro a través de ellos. Entonces estamos hablando ahí, donde dice, hablando ellos al pueblo, era de Pedro y Juan, ¿verdad? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice el 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000.
Ahora ya estamos hablando de ese Pedro, de ese Juan, que ahorita que leíamos Mateo vimos el llamamiento de Pedro y Andrés, pescadores. Resulta que Juan, que era hermano de Jacobo, también era pescador. Entonces estamos hablando de Pedro y Juan, dos discípulos del Señor Jesucristo que eran pescadores. Y vea que dice el versículo 4, muchos habían oído la palabra por lo que ellos predicaban, y los varones que habían creído era como 5,000. Dios estaba haciendo una obra maravillosa a través de estos dos hombres iletrados. Tanto así que usted se devuelve al capítulo 2 y usted ve el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro, donde más de 3,000 personas nos menciona la palabra de Dios, creen en Jesucristo y se añaden a la iglesia. Un discurso maravilloso por el poder del Espíritu Santo. Entonces, estos hombres estaban obrando maravillas. Y sigue diciendo el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vea, mis hermanos, amigo que nos escucha, delante de quién se está reuniendo Pedro y Juan. No eran unos cualquiera, eran hombres importantes, gobernantes, ancianos, escribas, estudiosos de la ley, los sumos sacerdotes. Y empieza el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, qué discurso maravilloso el que está dando Pedro aquí. Usa unas palabras que incluso nosotros hoy vemos y ¿qué significa esto? Tenemos que ir a entenderlo, ¿verdad? La piedra reprobada por los edificadores y demás. Él es la base, esa piedra angular sobre la cual se fomenta todo. Y da un discurso maravilloso. Y estos hombres, gobernantes, escribas, estudiosos de la ley, sumos sacerdotes, quedan, me imagino yo, con la boca abierta, viendo el denuedo de estos hombres que ellos mismos dicen son hombres sin letras, son hombres del vulgo, son hombres no preparados. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa nuestra preparación. Dios nada más quiere nuestros corazones y a partir de ahí Él hará la obra. Porque Él es el que se glorifica en todo momento. Él no depende de nosotros, hombres pecadores, para realizar su obra. Él va a orar maravillosamente en hombres pecadores que fallan, hombres sin preparación, tanto como usted y como yo. Él lo hará porque el poder es de Él, no nuestro. Por eso a Dios no le importa nuestra preparación académica. Mis hermanos, muy de la mano con este punto, el segundo punto que le quiero compartir en esta tarde es, a Dios no le importa nuestra profesión. A Dios no le importa nuestra profesión y como le digo, va muy de la mano con el anterior. Dios no está pidiendo para comportarnos como lo que somos, como sus esclavos. No está pidiendo que seamos doctores en medicina, no está pidiendo que seamos ingenieros, alguna ingeniería, no está pidiendo que seamos panaderos, no está pidiendo que seamos cualquier cosa que a usted se le ocurra. Él no necesita nuestras profesiones. Más bien nuestras profesiones, por supuesto, que las podemos enfocar para el servicio de Dios, eso está claro, pero Él no le importa nuestra profesión para que nosotros sirvamos en su obra, para que nosotros seamos verdaderos esclavos suyos. Veamos otro ejemplo en la palabra de Dios, Mateo capítulo 9, mis hermanos. Mateo 9, versículo del 9 al 13.
Dice la escritura: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis hermanos, a Jesucristo no le importaba en qué trabajaba Mateo. Que por el trabajo de Mateo, por el contexto de la época, por la historia que conocemos que esta profesión tenía, vemos por qué Jesucristo dice en el versículo 13: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo, por la profesión que tenía, que era un publicano, un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran hombres no queridos en aquella época. Eran hombres que se aprovechaban del pueblo. Eran hombres que tenían a la guardia romana a su disposición para ir a cobrar impuestos al pueblo. Y en ese cobro de impuestos que hacían los publicanos, históricamente se conoce que ellos iban y cobraban más de la cuenta. Y no cobraban más de la cuenta para dárselo al César. No, cobraban más de la cuenta para dejarme la comisión. Y claro, tenían a los guardias romanos consigo. ¿Quién no les iba a pagar lo que ellos estaban cobrando? Eran hombres ladrones, eran hombres de mala fama. Pero a Jesucristo no le importó la profesión de Mateo. Así como Mateo, usted puede pensar en un David que fue un pastor de ovejas. Usted diría tal vez qué trabajo más sencillo, pero a Dios no le importó eso. De pastor de ovejas pasó a rey de Israel. Y ahí usted se recordará lo que dice 1 Samuel 16:7, permítame leérselo, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mis hermanos, este versículo es aplicable para todos los puntos que estamos estudiando en esta tarde, porque Dios, Jesucristo, no ve lo que nosotros vemos. No ve: mira aquel hombre que se viste muy bonito, que tiene un trabajo tan bueno, que habla muy bonito. Ese hombre sería excelente para la obra del Señor. Eso es lo que ven nuestros ojos. Pero Dios no ve eso. Dios ve el corazón. Y tal vez siendo la persona más humilde, Dios ve nuestro corazón y Él puede hacer maravillas con nosotros. David de pastor a rey, Mateo de un publicano, un cobrador de impuestos, un pecador. Dios le tomó, le transformó. ¿Y qué hizo Dios con Mateo? Mis hermanos, de un libro del doctor Smith, que se llama Los primeros cristianos o los primeros seguidores de Cristo, le leo lo que dice o la nota que dice este libro sobre Mateo. Dice: los historiadores escriben que Mateo predicó el evangelio en Etiopía y Arabia, al igual que en Siria. Algunos escriben que él llevó el evangelio a lugares tan lejanos como el Mar Negro. Y permítame ver dónde está la otra hoja. Aquí está. Dice: los antiguos escritores dicen que él sufrió martirio en Etiopía, siendo asesinado a espada. Otros dicen que fue crucificado y luego decapitado. Es claro que lo que fuera el método de muerte, él murió por su Salvador. Mis hermanos, Mateo pasó de publicano a misionero, entregado totalmente para la obra del Señor. Él entendió lo que era ser un esclavo de Cristo y él sufrió hasta la muerte, martirio. Él fue a Etiopía. Como dice la historia, ahí muchos conocieron del nombre de Cristo gracias al ministerio que Dios estaba desarrollando a través de él, y fue fiel hasta la muerte por su Salvador. Martirizado por su Salvador, porque a Dios no le importa su profesión, no le importó la profesión de Mateo, no le importa la profesión nuestra, mis hermanos.
Tercer punto, nos vamos moviendo tal vez ya cambiando un poco de tema. A Dios no le importa nuestra salud tampoco. ¿Sabe? Yo creo que a veces, yo sé, y no me malinterprete con este punto, vamos a desarrollarlo, espero en el Señor correctamente, pero a Dios no le importa qué discapacidades, qué problemas físicos, qué problemas de salud tengamos nosotros en lo que respecta, en lo que se refiere a servirle a Él, a comportarnos como un esclavo para Él. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Bueno, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios 1, versículo 26 al 27. 1 Corintios 1, 26 al 27. Dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, quiere decir esa palabra, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Vea lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No hay muchos como muy inteligentes, ¿verdad? O sabios según la carne, de lo que venimos hablando. No hay muchos con poder social, no hay muchos de esos nobles, no hay muchos de poder económico tampoco. Pero dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahí la palabra que utiliza necio, la original del griego, es moros, significa fatuo, ignorante, insensato. O sea, Dios, y eso relacionado con lo que venimos hablando, Dios no escogió a la persona, o no escoge, o todas las personas que escogen no quiere decir que son las personas más inteligentes del mundo, no, porque Dios escoge también personas sencillas, porque Él es el que las capacita. Y luego dice, para meternos en el punto que estamos hablando, y lo débil del mundo escogió Dios. Ahora, esta palabra débil en el original, en el griego, es adsenes. Ahí me perdona por el griego, que siempre fallo, ¿verdad? Adsenes. Adsenes tiene varios significados, pero entre sus significados está débil, que ya la vemos en la Reina Valera 1960, está frágil, está enfermo. Dios escogió también a personas débiles, frágiles, enfermas, para, como dice aquí en el versículo, ya me perdí, en el versículo 27, para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a aquellos que se consideran fuertes terrenalmente, que se consideran sanos. Dios escogió a personas también enfermas para su obra. Y usted se acordará con respecto a esto mismo, y 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, quiero que me acompañe ahí rápidamente también. 2 Corintios 12, 9 es un pasaje conocido, pero quiero que lo estudiemos para fomentar este punto. Dice el 12:9 de 2 Corintios: y me ha dicho el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí de que, mi hermano, ahí las palabras debilidad que utiliza en este versículo 9 es la misma que utilizaba en 1 Corintios 1:27, que tiene un significado también de enfermedad. De hecho, esto yo sé que lo ha escuchado varias veces. Se cree que el apóstol Pablo tenía un problema físico en su vista. Y él tenía una enfermedad sobre la cual dice él en este pasaje que él le rogó al Señor 3 veces que le quitara este aguijón en la carne, y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Y esa palabra bástate también en el original figuradamente quiere decir estés satisfecho. No era solamente uno de que bueno, me bastó, como decimos nosotros en español, ¿verdad? Me bastó, estoy de ahí conforme, ¿qué me quedó? No era un esté satisfecho, esté gozoso de mi gracia, porque dice Dios, mi poder se perfecciona en las debilidades. Como le digo, estas debilidades también incluye enfermedades. Dios no le importa mi salud, con lo que respecta en el servicio que le puedo dar a Él, en cómo me puedo comportar yo o cómo me debo de comportar yo como un esclavo para Él. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que merece la gloria y Él es el único exaltado cuando Él obra maravillas en nosotros.
Y si Dios nos dio un aguijón en la carne, una debilidad, una enfermedad en la carne, créame que cuando Dios obre maravillas a través de nosotros, el único exaltado y glorificado va a ser Él. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gloria a Dios porque el poder de Dios va a ser manifestado. Y usted, bueno, yo pienso en muchos ejemplos. Aquí vemos el del apóstol Pablo y hablando más cercanamente, nuestro misionero Don Randy, que ya está en la presencia del Señor, ¿cuántos años tuvo él problemas en su espalda, en su columna, distintos problemas de salud? Y él sirvió al Señor hasta que el Señor se lo permitió. Ya cuando él se fue para Estados Unidos, ya él, usted se recordará, si usted lo conoció, que ya él estaba perdidito. Y ya era algo que totalmente le impedía seguir trabajando. Pero él fue fiel hasta que el Señor se lo permitió. Ya en ese punto ya no podía más. Pero él fue fiel en su enfermedad también. Pienso también en la hermana Karina. Los que tuvieron la oportunidad de conocerla, yo sé que probablemente nos está sintonizando ahí porque ella es súper fiel. Siempre está conectada en la mañana, en la tarde. Los miércoles está conectada. Y ella siempre está ahí atenta a la enseñanza, a la palabra del Señor. La hermana Karina, si usted no la conoce, ella tiene una enfermedad que es muy riesgoso para ella el estar exponiéndose a salir de su casa. Es una enfermedad que le ha consumido. Pero sin embargo, durante todo este tiempo ella ha sido fiel al Señor y muchas de las decoraciones que hemos visto aquí en la iglesia, de hecho me dice el pastor, estos 2 dibujos que tenemos acá, son por el servicio de ella al Señor. Mis hermanos, la enfermedad no es una excusa para no servir al Señor. Ahora, yo estoy consciente que hay ciertas cosas que nuestra enfermedad no nos va a permitir y eso es totalmente claro. Es parte de lo que tenemos que llevar con la enfermedad tal vez que tengamos, pero que esa enfermedad no sea una excusa para decir yo no le puedo servir al Señor, porque mis hermanos sí podemos. El último ejemplo, don Terry Sanders, el esposo de doña Sally, él es cieguito, usted lo conoce, y si no lo conoce se lo digo, y él predica la palabra de Dios y es un gran ejemplo, es un gran testimonio de lo que hace Dios con nuestras debilidades, porque Él se perfecciona en esas debilidades nuestras. Él es el exaltado en esas debilidades nuestras, mis hermanos. Entonces, si padecemos algún problema de salud, gloria a Dios por eso, porque el único que va a ser exaltado es Él. A Dios no le importa, ya le dije, con este sentido que estamos hablando, a Dios no le importa nuestra salud. El otro punto, mis hermanos, el cuarto, a Dios no le importa nuestra vida pasada, no le importa nuestra vida pasada. Yo creo que esta es una de las excusas más comunes, tal vez, que escuchamos muchas veces, o un sentido de culpa que encontramos en muchas personas cuando dicen o no quieren servir al Señor Jesucristo, cuando no quieren entender que tenemos que ser esclavos de Él y no obran para el Señor. Esta es una excusa tal vez de que, yo es que hice tal cosa, yo hice tal otra en mi vida pasada, y no se animan a dar ese paso para el Señor. Pero mis hermanos, a Dios no le importa eso. Vayamos a Hechos capítulo 8 versículo 1. Hechos 8:1. Ayer estudiábamos este pasaje con los jóvenes y realmente es un pasaje que nos muestra quién era Pablo antes de convertirse al Señor Jesucristo. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. ¿De qué está hablando, mis hermanos? Si usted lee el capítulo 7, en la muerte de Esteban, un mártir que él anunció el evangelio de Jesucristo delante de la multitud. La multitud se enfureció en contra de Esteban y lo que hicieron fue apedrearlo hasta que muriera. La autoridad en esa apedreada a Esteban era Saulo. Se lee en el capítulo 7 que llegan y ponen las ropas a los pies de Saulo, las ropas de Esteban. Ese era el símbolo de quien tenía la autoridad en ese momento para ejecutar lo que ellos estaban haciendo, que era apedrear a un hombre hasta morir. Y Saulo, dice el capítulo 8, versículo 1, consentía en su muerte. Ayer hablábamos con los muchachos de este tema, que esa palabra consentía, en el original, su neudoqueo, quiere decir que se sentía grato con.
que se gozaba con. O sea, usted puede leer este pasaje y decir, y Pablo se gozaba en su muerte. Saulo, se consentía en el sentido de que se sentía bien. Él se gozaba, se alegraba con la muerte de Esteban, con la obra macabra que acababan de realizar, apedrear a un hombre hasta morir. Y Saulo se gozaba en ello. Este era Saulo antes de conocer al Señor Jesucristo. Y usted sigue leyendo ahí en el 8, el 2 y el 3, dice que él asolaba la iglesia, entraba por todas las casas, arrastraba a hombres, arrastraba a mujeres. Él los llevaba delante de los gobernantes, los encarcelaba, y a otros como a Esteban los asesinaban. Y vayamos al capítulo 9, versículo 1, porque nos sigue hablando de quién es este Saulo antes de convertirse al Señor Jesucristo. Dice Saulo, capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Esta palabra respirando, nuevamente, ya sé que le he dicho muchas palabras del original, ahí me disculpa, pero creo que es muy bueno para entender qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Esta palabra, el original, era animado a, esta palabra respirando. Entonces, Saulo animado con las amenazas y muerte. O sea, él se animaba, decíamos, él se alegraba, él se gozaba cuando iba a perseguir a los cristianos, a los creyentes. ¿Para qué? Para meterlos a la cárcel y para asesinarlos. Este era Saulo, mis hermanos. ¿Pero qué pasó con Saulo? Bueno, no, yo sé que es un poco conocido, pero me parece sumamente oportuno leerlo. Veamos el versículo 2 y continuamos hasta el 6. Dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y vea la reacción de Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, Curios, Señor supremo, la única autoridad, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo de una vez reconoció quién era ese Señor, y de una vez se puso como esclavo para ese Señor, porque dijo: ¿qué quieres que yo haga? A Dios no le importaba la vida pasada de Saulo. A Dios no le importó lo que él había hecho antes. Dios tomó a un hombre pecador y lo transformó. Y mis hermanos, ¿quién es ese Saulo que llegó a ser el apóstol Pablo? ¿Sabe? Después de Jesucristo, yo no encuentro otro personaje en la Biblia que haya desarrollado un ministerio tan grande, un ministerio tan maravilloso, que haya padecido tanto por el Señor, que aún estando en la cárcel le predicaba a los que estaban a la par de él, que lo tenían encarcelado, a los guardias romanos que llegaban y se los encadenaban a él cada cierto tiempo, y él les predicaba a Cristo estando en la cárcel. Estando en la cárcel, él se declaraba gozoso. Sufrió gran cantidad de naufragios y de torturas que le realizaron, y Pablo siempre siguió como un esclavo para el Señor, porque Dios transformó su vida. A Dios no le importó la vida pasada de Saulo, que ya dijimos, se gozaba con la muerte de los creyentes. Versículo 15 y 16 de este capítulo, para ya movernos al siguiente punto, dice: el Señor le dijo, que le dice a Ananías que vaya y se le presente a Saulo, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, instrumento escogido me es este, dijo Dios. Y si Dios escoge un instrumento, ese instrumento lo purificará. Dios trabajará con ese instrumento. Ahora, si usted es un hijo de Dios, usted también es un instrumento escogido por Dios. Usted también es un instrumento escogido por Dios. La vida pasada ya no importa.
¿Se acuerda que dice Efesios 1:4? Se lo voy a leer, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí dice que Saulo era instrumento escogido, y Efesios nos dice que nosotros somos instrumentos escogidos de Dios también, que somos escogidos antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, Dios, si usted es un hijo de Dios, Dios ya le escogió a usted, Dios me escogió a mí. Somos sus esclavos, comportémonos como tal, no tenemos excusa, no importa la vida pasada. ¿Se acuerda qué hace Dios con el pecado? Isaías 43:25 nos recuerda: no me recordaré de tus pecados. Eso es lo que dice Isaías 43:25. Cuando venimos a Cristo, la vida anterior ya no importa. Él nos hace una nueva criatura. Y si usted no aceptaba a Jesucristo como su Salvador, esta invitación es para usted. Dios puede perdonar todos sus pecados, puede borrar todos sus pecados hoy mismo, si usted decide aceptarle como lo hizo Saulo. Curios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acéptele, tome esa decisión y Él va a limpiar su vida, así como lo hizo con Saulo. Limpie su vida, que Cristo, o permita que Dios limpie su vida. El último punto, mis hermanos, de esta tarde: a Dios tampoco le importa lo que usted está haciendo hoy. A Dios tampoco le importa lo que usted está haciendo hoy. Dios nada más quiere que usted esté atento a la voz de Él. ¿A qué me refiero con esto? No importa si usted dice: estoy sumamente ocupado, tengo tantas cosas. Pero si usted dentro de esas cosas no tiene a Dios en su vida, créame que está haciendo mal. No está siendo un esclavo para el Señor. Dentro de todas esas cosas que usted tiene en su vida, que obviamente sé que tenemos responsabilidades, que tenemos deberes, Dios tiene que estar dentro de esas responsabilidades, dentro de esos deberes, y tiene que estar más bien en el primer lugar de mis responsabilidades y mis deberes. No importa lo que yo esté haciendo, estar atento a su voz. ¿Quiere ver un ejemplo en la Biblia de un hombre que estaba ocupado? Veámoslo en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Un hombre que estaba ocupado, y no estaba ocupado de la manera que le estoy hablando, con otras cosas de la vida, con otros afanes. Él estaba ocupado más bien en la obra del Señor. Pero vea lo que pasa con este hombre, Felipe. Hechos 8, el 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Todos los que salieron por la persecución que se dio. Dice el 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Mis hermanos, Felipe va a Samaria, va predicando la palabra de Dios, y en Samaria hay un gran regocijo. Muchas personas se convierten al Señor, y usted sigue leyendo ahí este capítulo y se da cuenta que había una multitud ya que había creído en el Señor Jesucristo, porque Felipe estaba predicando con poder el evangelio de Jesús. Felipe estaba ocupado en la obra del Señor. Pero vea lo que pasa en el versículo 26. Vamos a brincar al versículo 26. Recuerde, Felipe está orando un gran ministerio. Dios lo tiene ocupado en su obra. Está ocurriendo grandes cosas en esta ciudad. Y vea el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Como le digo, ayer con los muchachos estudiamos el capítulo 8 del libro de Hechos, estudiamos también este pasaje. Para ir de Jerusalén a Gaza habían dos caminos, había uno principal y había otro que era desierto. Mis hermanos, humanamente, ¿qué sentido tenía agarrar a Felipe, que estaba obrando un gran ministerio en Samaria, y mandarlo por un camino desierto hasta Gaza, donde probablemente no se iba a topar ni con un cactus? ¿Quién sabe qué se iba a topar ahí en ese camino? Porque no era el camino más usual para ir de Jerusalén a Gaza. Pero el Señor se lo dice, y vea lo que dice el versículo 27. Entonces él se levantó y fue,
Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mis hermanos, el encuentro que Dios quería, por el cual Dios mandó a Felipe por ese camino, era por este hombre etíope eunuco, que estaba leyendo las escrituras, había un interés en él, pero él no entendía lo que leía. Y usted se recordará esta historia, la palabra de Dios que él estaba leyendo, bueno, como dice aquí al profeta Isaías, y que Felipe se le acerca, él entiende que Dios lo ha mandado por ese camino para hablarle a ese hombre, y Felipe lo evangeliza a partir del pasaje que él está leyendo, que es la referencia a Isaías, capítulo 53. Felipe habla con este hombre y este hombre cree en el Señor Jesucristo. Este hombre le entrega su vida al Señor Jesucristo. Este hombre es bautizado. Inmediatamente después de esto, Felipe es tomado por el Espíritu y mandado para una ciudad llamada Azoto. Ya eso usted lo puede leer al final del capítulo. Dios toma a Felipe, que está trabajando, que está obrando una gran obra, lo manda por un camino desierto con un objetivo. ¿Sabe? Ahora hablamos de Mateo, que Mateo leíamos en el comentario que le leí, que fue a Etiopía, que fue a Siria, estuvo en estas partes de África, y él evangelizó. Se cree que también uno de los grandes evangelistas de esa época que hicieron que la iglesia creciera en esta zona fue este etíope eunuco. Según historia, se ha trazado la línea hasta este hombre que era un funcionario de la reina Candace, como nos lo revela en Hechos capítulo 8. Mis hermanos, no hay duda que Dios tenía un objetivo maravilloso y a Dios no le importaba lo que Felipe estaba haciendo en ese momento. Dios nada más lo tomó para hacer la obra que él quería en otro lugar específico en ese momento. A Dios no le importa qué estoy haciendo yo hoy. Como le digo, este más bien es un caso maravilloso de un hombre que estaba entregado al Señor Jesucristo, que estaba obrando lo que el Señor Jesucristo nos pide. Pero ¿qué pasa si yo estoy ocupado más bien haciendo otro montón de cosas? Y esa es mi excusa el día de hoy. Pues mis hermanos, a Dios no le importa lo que yo estoy haciendo. Cuando lleguemos al cielo, Dios no me va a decir: bien, Josué, te graduaste de todas las universidades con los mejores promedios, trabajaste muy duro, le proveíste a tu familia que tenían todo lo que necesitaban. Gracias, Josué, hiciste bien tu trabajo. No, mis hermanos, todo eso terrenal es basura. Le dije, proveer a la familia sí es una responsabilidad de nosotros como hombres, creyentes, hijos de Dios. Pero lo que le quiero decir es el trabajo, los estudios, todo eso que muchas veces nos quitan el tiempo de Dios, es basura para Dios. Es basura, no sirve. No sirve cuando estemos delante de Él, porque Él no nos dará coronas por eso. Él no nos va a premiar por eso. Lo único que Él nos va a dar, nos va a premiar, es por lo que hacemos para Él. Cuando entendemos que a Dios no le importa todo eso, y que lo que a Él le importa es que trabajemos para Él, que nos comportemos como lo que somos, en posición esclavos de Él. ¿Por qué no te comportas como un esclavo? ¿Cuál es tu excusa el día de hoy? A Dios, mis hermanos, persona que nos escucha, a Dios no le importan las excusas. No le dé temor. Cantábamos hoy en la mañana, no te dé temor. No le dé temor hablar por Cristo. No le dé temor hacer lo que Dios ha pedido que hagamos. No hay excusas delante de Dios. A Dios no le importa cualquier excusa que tengamos, porque para Él simplemente no es válida, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a orar. Si el Señor le ha hablado en esta tarde, le pido que por favor arréglese con Él. La intención de la palabra de Dios siempre es confrontarnos, es trabajar en nuestras vidas de distintas maneras, y creo que el mensaje hoy es: ¿cuál es nuestra excusa para no servir al Señor, para no comportarnos como los esclavos de Él que somos? ¿Cuál es nuestra excusa? Y si realmente hay una excusa, evaluémonos nosotros. Si hay una excusa, pidámosle a Dios que nos ayude a quitar esa excusa de por medio. Arranquemos esa excusa de nuestras vidas, o si son varias, arranquémoslas. Que ya no haya una excusa para servir a nuestro Dios. Y si usted tal vez nos está escuchando y usted
escucha este mensaje, pero usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, el primer paso para dejarse de excusas es venir a Él y aceptarle como Salvador. Leíamos la conversión de Saulo. Ese es un gran ejemplo. Dios puede limpiar nuestros pecados, cualquiera que sean. Él nos perdona, Él nos toma, no importa lo que hayamos hecho. Así de fácil, así de fácil. Pero es reconocerle como la máxima autoridad y saber que Él es el que reina y no yo. Someterme inmediatamente delante de Él, que Él sea nuestro Salvador, nuestro Dios verdadero. Si usted no sabe qué es esto y quiere tener más información, pues le invito a que nos contacte con mucho gusto, sea a través de Facebook o de YouTube, que después lo vea, o a través de cualquier medio con el cual pueda hacerlo. Por favor, contáctenos y con mucho gusto le vamos a enseñar qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a este tema de la salvación. Pero vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido abrir tu palabra, Señor, poder escucharla, Señor, escudriñarla, Padre Santo. Gracias, Padre, porque en ella, Señor, vemos, Padre, que no hay excusas, Señor. Podemos humanamente tener 1000 excusas, Padre, pero no hay excusas para no darte tu lugar, Padre. Que tú seas realmente nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, Padre, que tenemos esa posición a ti y sirvamos para ti, Señor. Si no servimos, Padre, pues estamos obrando mal, porque no estamos haciendo lo que nos corresponde, que es actuar como esclavos tuyos, Señor. Padre, te pido, si tú hablaste a alguno de mis hermanos en Cristo, Padre, por favor, dale fortaleza, Señor, para que nos quitemos esas excusas, Padre, y podamos servirte de corazón, Señor. Y Padre, si hay alguna persona que escuchó, Señor, y tú has trabajado en él para salvación, Padre, por favor, que esa alma dé fruto, Señor. Sea a través de esta iglesia, Señor, que nos contacte, o sea algún otro medio, Padre, que tú no dejes en paz a esta persona, Señor, y que ella se pueda rendir a tus pies, Padre. Te lo pido, Señor, y te damos las gracias en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a quedar con otro canto con nuestro pastor. Gracias, hermano Josué. Y ahora sí, ¿qué excusa le vamos a poner al Señor? Si no importa lo inteligente que seamos, no importa la profesión que tengamos, no importa nuestras capacidades o nuestra salud, es lo que quiere nuestro corazón. Muchas gracias, hermano Josué, por esta preciosa enseñanza y exhortación. Vamos a cantar nosotros, ya para despedirnos, el himno número 518, y hablando del servicio. Al Cristo vivo sirvo. Número 518 va a estar ahí en su pantalla. Vivo sigo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Viviendo está porque en mi corazón, en todo el mundo entero contemplo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez algo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive,
de salvación. Está porque vive en mi corazón. Música cristiana, sonidos en eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar, la única esperanza en el mundo pecador. Tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi plan de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos guarde en esta semana que estamos iniciando. Para nosotros siempre es un privilegio poder contar con ustedes y si necesita pues, algún apoyo en oración, alguna otra forma que podamos apoyar, pues estamos para servirles. Que el Señor les bendiga. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo.
menos cielo.